Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana María Torres Carvajal y seré la moderadora de esta sesión. Trenzar Memorias, Red de Memoria y Cultura en América Latina y el Caribe, el Grupo de Estudio el Grupo de Estudio Escuela y Ruralidad de Colombia, el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios CERI de Paraguay, la Red de Maestros Rurales AMRA de Argentina, REMARC, Red de Maestros y Maestras Rurales de Colombia, y la Fundación Universitaria Compensar de Colombia, gracias en su participación en el Diplomado Latinoamericano Pedagogía de lo Rural. Antes de empezar, les recuerdo que nos reunimos martes y viernes de 4 a 6, hora colombiana, para las sesiones y que estas siempre quedarán grabadas para que puedan reproducirlas desde el canal de YouTube o el blog. Asimismo, recuerden diligenciar la asistencia, que se estará pasando cada 25 minutos, ya que uno de los requisitos para la certificación es haber asistido al 80% de las sesiones. En el chat estaremos compartiendo el link, así como más tarde enviaremos el link de la grabación a los grupos. De nuevo, es un gusto contar con ustedes en la segunda sesión del segundo módulo, Bioculturalidad, del Diplomado Latinoamericano, Pedagogías de lo Rural. En la sesión de hoy, pues tendremos al maestro Jairo Arias Gaviria de Colombia, entonces voy a hacer una pequeña introducción para seguir con el maestro. Entonces, lingüista y máster en educación, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Está vinculado a procesos de investigación social, movimientos sociales y procesos educativos, desde grupos de estudio, semilleros de investigación, proyectos en comunidad indígena, campesinos y dinámicas institucionales. Ha desempeñado acciones de formación comunitaria y elaboración de propuestas educativas para la población campesina y estrategias de educación intercultural, en departamentos como el Cauca, La Guajira, Bichada y Arauca. Igualmente en apoyo de ejercicios de recuperación de lenguajes indígenas y planes de salvaguarda. Ha sido evaluador de proyectos sociales y educación con entidades del Estado. Además, consultor en temas rurales, étnicos y para académico en revistas indexadas. En los últimos 10 años se ha desempeñado como docente universitario e investigador, donde ha podido construir una experiencia en la docencia y la pedagogía. Maestro Jairo, la sesión es suya. Gracias. Vale, Ana María, muchas gracias. Muy amable. Bueno, de pronto ya me han visto por allí en algún otro mensaje. El día de hoy tuvimos un pequeño cambio de última hora, acorde con el cronograma, con este folleto que hemos compartido del diplomado. El profesor Jader, que estaba para hoy, acorde con ese cronograma, tuvo pues una situación de última hora que impidió que pudiera presentarse, no lo pudimos resolver las últimas horas. Entonces, claro, mi intervención en el diplomado está hacia el final, hacia el cierre del mismo diplomado. Entonces nos tocó hacer este pequeño cambio, lo cual no afecta para nada pues el desarrollo mismo del diplomado. Eh, bueno, eso por un lado y por el otro, antes de iniciar también mencionarles que, bueno, también por este cambio imprevisto, a las 5:30 tengo una clase y entonces me toca terminar el día de hoy 5:25, así como muy puntual del horario de Colombia. Estaremos una hora larguita, les diría. Entonces voy a tratar de pasar un poco rápido algunas de las apoyos que preparé para conversar un poco con ustedes en la sesión del día de hoy. Y les pedimos excusas, pero bueno, fue de última hora y no pudimos solventarlo pues para tener la jornada completa como ha solido ocurrir hasta el día de hoy. Bueno, entonces para ello voy a permitirme compartir la pantalla para, ay, perdónenme un segundo que ahora, aquí. Listo, sí. Ay, no me aparece. A ver si ahora sí. Listo. Aquí me pueden indicar, por favor, si están viendo la pantalla. Si también el audio se escucha bien también, por favor. Sí, vemos tu pantalla y escuchamos bien tu audio. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces como les decía, Dígame la para... pantalla y el audio está bien. Vale, muy amable. Entonces, como les decía, bueno, entramos en el módulo 2 ya. Para hoy el módulo se llama Bioculturalidad y Escuela Rural. Las sesiones que tendremos
adelante, incluida la de hoy, se inicia con este tema sin duda, pero pues el subtema que está dentro, acorde con este cronograma, se llama vínculos y alejamientos de la escuela y esta relación que pueda tener o no con la comunidad y en especial con el campesinado. Entonces, por allí vamos a transitar el día de hoy rápidamente. Yo quiero presentarles esta figura que más o menos sintetiza algunos de esos horizontes que quiero compartir y si el tiempo no lo permite, en algún momento voy a acelerar para poder colocar como lo que llamaríamos un punto de partida, una fotografía que quiero compartir con ustedes, un marco, de pronto para poder conversar hacia el final un poquito. Y aquí empiezo, pero aquí también termino con esta imagen, ¿cierto? Esta imagen, pedagogía de lo rural, unas palabrejas allí. Y entonces aquí quiero terminar el día de hoy también. Entonces por eso la dejaré acá de entrada y voy a pasar a la siguiente para hacer rápidamente esto que está aquí, dos preguntitas y de pronto escuchar unas dos voces de alguien, de alguna o de alguno. ¿Qué representa la escuela para la comunidad? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo la han configurado ustedes en sus experiencias, en sus saberes, en sus caminos, en sus idas y venidas? ¿Y qué aprendizajes hemos podido construir? Yo quisiera de pronto enfatizar en qué recordamos de la escuela y que nos hace feliz, o que lo recordamos con mucha gratitud, con mucho aprecio. Entonces, quisiera dejar ahí la presentación y de pronto dar el espacio para que alguna o alguno voluntariamente, si quisieran de pronto asumir alguna de las dos o decirnos su opinión al respecto. No sé quién quisiera de pronto compartirnos. Liliana, adelante. Buenas tardes, les habla Liliana Suárez desde Valparaíso, Antioquia. Bueno, mi escuela rural, y creo que todos los contextos estamos en esa visión, es el centro de atención, es el punto de partida de encuentro comunitario, del encuentro de la pedagogía. En la escuela llega todos los programas, todas las atenciones que van dirigidas a la comunidad y parten desde el espacio como tal que da la escuela. La escuela es el punto de partida de diálogo, de concertaciones, de programas, de muchos procesos que si en buen caso y en buena relación estamos con la comunidad, allí inicia y termina todo, ¿cierto? Sí. A mí me preocupa un poquito es hasta qué punto nos estamos permitiendo abrir los espacios o nos estamos cerrando. Hay lugares donde las escuelas, no, es que esta es mi escuela y yo no la presto. Obvio que hay cosas donde no podemos abrir las puertas, como en el caso de la politiquería y en esas vainas donde obvio no se nos permite, o si vamos a encontrar una situación negativa para nosotros, pues no. Pero ¿a qué punto debemos ser un poquito más abiertos? Porque la escuela es el centro de todo. Muchísimas gracias. A ti, Liliana, muy amable. No sé si de pronto haya una segunda intervención. Eduardo, adelante. Hola, Sí. concuerdo con lo que dijo la compañera y agregaría que quizás es un tema contextual, pero nos permite como para pensar un poco cómo es la escuela rural. Hace un par de semanas, como un mes atrás, se inundaron muchas comunidades rurales acá en Chile, producto de unas lluvias un poco catastróficas en el centro del país, centro-sur. Y en una de las localidades en las que yo me vinculo, hoy día la escuela se convierte en el albergue de muchas de las personas que perdieron sus viviendas. Entonces quería agregar eso como para darle también el cariz de la importancia y la relevancia social y como instancia de apoyo a las personas en situaciones de crisis. Creo que es un elemento importante también que supera un poco lo educacional. Ok, Eduardo, sí, muchas gracias. No sé si una última intervención de pronto. Nielsen, adelante.
Hola, Nilsen, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok. Y a veces pienso cerrar la escuela en el sentido del desarrollo social, es cerrar a veces las oportunidades. En estos contextos rurales, pues a veces la escuela es el albergue de muchas cosas, pero hasta dónde somos permisivos con ciertas cosas que no nos brindan eh, beneficio a nuestros niños. Y entonces la escuela igual, los rectores y los coordinadores de las escuelas pueden tener muy buena afinidad con los ciertos tipos de actividades, pero también hay que cerrar y colocar límites a unas actividades pues que no nos brindan garantía de desarrollo y de pronto para los niños, ¿no? Y para la misma comunidad. Entonces, sí, la escuela en estos contextos eh, rurales es como el centro de atención, es el centro de la información, es el centro del recogimiento social, pero ese recogimiento social tiene que dar un fruto positivo a la misma sociedad. Eso sí es eh, elemental. Y también se da por lo que a veces no es que tengamos tantos espacios para hacer diferentes actividades. Siempre el punto, la iglesia es la escuela. Ahí el sacerdote hace la misa y todo tipo de reunión se hace a veces en la escuela. Entonces, en estos espacios es complicado decir a veces no, pero hay unas cosas que no nos conllevan a desarrollo y que a veces son hasta nocivos. Entonces, para esos espacios o esos eventos no se debe prestar la escuela. Es eso. Vale, Nilsen, muchas gracias. Bueno, voy a continuar aquí de pronto, de pronto no, la presentación y quiero leer también Blas Elber Sosa escribe en el chat, la escuela rural es el espacio de reencuentro, de sentir popular, espacio de compartimento de grandes logros y desafíos sociales y comunitarios. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a volver acá sobre la presentación. Me dicen cuando no la vean, por favor. Y quisiera entonces aprovechar estos matices que ustedes mencionaron. Uno, sin duda la sesión de hoy trata un poco de acercar esta reflexión que no es ni blanco ni negro, como lo acaban ustedes de mencionar, de esta escuela rural y ese vínculo con la comunidad. Sin embargo, que ustedes lo saben también, que fuera de todos esos elementos que ustedes han formulado, han postulado, ¿no? Y pudiésemos seguir conversando, platicando sobre estos recuerdos también que se tienen, ¿no? De las primeras letras, de aprender a escribir y muchas otras situaciones, ¿no? En el caso de Colombia, que centraré un poco hoy, algunos de esos elementos de la reflexión a partir del contexto colombiano, de esa escuela rural y la comunidad, y seguramente así en otros países de América Latina, esa escuela que es construida además por la comunidad, ¿no? Aquí en Colombia le suelen decir además, o le decían, ¿no? La marcha de ladrillo, el bazar, la reunión, la rifa, la minga, para construir físicamente también la escuela, ¿no? Una vinculación muy fuerte con ella desde los cimientos. Más sin embargo, casi a manera de pregunta de la sesión de hoy sobre los vínculos o los alejamientos de la escuela, ¿no? Nos va a quedar muchas cosas por fuera, sin duda, pero quiero entonces aprovechar ese matiz que ustedes mencionaron para mostrar algunas imágenes inicialmente. Insisto, cuando no se vea de pronto la relación de lo que estoy diciendo con la imagen. Entonces acá en la parte superior tenemos una fotografía de un tipo de escuela, de alguna época también, en la que el castigo estaba presente, ¿no? El maestro, la férula allí, después la regla, el castigo físico y unas características propias pues de alguna escuela, ¿no? Con los pupitres compartidos en madera, en fin, estas características. Y en la parte inferior derecha, otro tipo de escuela, unos pupitres allí también, ya de 3, algunos de 2, el maestro al fondo, la referencia, al fondo se ve la fotografía en la parte superior, un Cristo, bueno, y otra parafernalia que también configuraron la escuela, ¿no? Si bien esa escuela se ha transformado y ha cambiado, también porque las sociedades se transforman y cambian, como cambia la cultura,
¿Cómo se ha construido esa escuela en sus comunidades, ¿no? Podría ser aquí, podríamos seguir diciendo, ¿no? Esas distintas maneras de cómo se ha ido construyendo y cómo también de alguna manera con los tiempos se ha dejado de construir y son otras y otros los que la han venido a construir, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos una situación particular, por ejemplo, con los predios donde se han construido las escuelas. Esto mayoritariamente en lo rural. Y es que esas escuelas, muchas de ellas se han construido en predios físicos donde el propietario es un tercero, donde a veces después de ciertos años, 20 años, 40 años, aparece el dueño o aparece, entre comillas grandes, esta idea del progreso o del desarrollo, donde toca tumbar el bosque, el páramo para construir una carretera y que nos llegue el desarrollo y cerquita está la escuela y entonces toca tumbarla o derribarla, ¿sí? ¿Cómo es un docente rural? Los docentes rurales pues no tienen una sola caracterización, ni más faltaba. En el caso de Colombia y de buena parte también de muchos lugares de América Latina, las escuelas, las normales, ¿no? La escuela normal, las normales superiores han tenido preponderancia muy fuerte en esa formación de los docentes. Pero ¿cómo sería hoy, cómo es pensar hoy día esos procesos formativos de los maestros y las maestras rurales? Hoy día hay buenas experiencias en América Latina donde ese ejercicio es fuerte. Habrá que decir que en Colombia también, pero en Colombia de alguna manera las escuelas normales se han reducido en los últimos 50 años a la mitad, si no es que más. Cada vez más se cierran. Pero también los currículos que integran las formaciones superiores o de nivel superior, poco aparece, muy escaso, planes, programas o estrategias para la formación de maestras y maestros que piensan su vida profesional, laboral, en lo rural, ¿no? Y también queda la pregunta, ¿para qué ir a la escuela en este siglo XXI, ¿no? Cuando quizás de pronto la vida laboral nos está desbordando de manera cruel y despiadada a un universo cada vez más deshumano, seguramente en algunas partes del planeta. Bueno, muchas cosas acá para decir, pero digo, no solamente es la idea de mostrar una fotografía, sino que lo que quiero mostrar es una fotografía para llegar a esa discusión más adelantito y vincularlo a la pedagogía de lo rural. Entonces, otro elemento asociado. En el caso de Colombia, tenemos el reconocimiento a la diversidad de grupos étnicos en Colombia. Indígenas, gitanos, los run en especial, que no son los únicos, ¿no? Pues los que mayoritariamente están asentados en Colombia, pero también tenemos raizales del archipiélago de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina, afrocolombianos, afrodescendientes o negros, mulatos, de San Basilio, palenqueros de San Basilio y campesinos que hace 2 meses en Colombia fueron reconocidos como sujetos de especial protección o como sujetos de derecho. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en Colombia, a diferencia de algunos, no todos, pero en buena parte de algunos países hermanos de América Latina, sí hay una diferencia profunda, casi que, bueno, bastante abismal entre campesinos, indígenas y afro. Y efectivamente hay situaciones históricas que dan cuenta de unos procesos también fuertes, ¿no? De la tenencia de la tierra, de la reorganización geoespacial también, de la presencia también de los poderes que se prestan en los territorios, ¿no? Entonces aquí este reconocimiento hace 2 meses del campesino y la campesina como sujeto de especial protección es muy importante también, no solamente para ellas y para ellos, sino un poco para pensar también no solo la ruralidad, sino la escuela rural y lo que pasa al interior de la comunidad. Entonces, a partir de estos elementos que les estoy mostrando, voy a compartir otros como este. Este es un mapa, de pronto no el más reciente, pero sí uno de los más o menos bien logrados en términos de la ubicación en este mapa de Colombia, de lo que son en el caso de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, los que existen en Colombia. Aquí hay una situación que quiero aclarar, digamos, para los que no conocemos ese contexto de Colombia para el caso de comunidades indígenas. En Colombia tenemos 13 familias lingüísticas, 85 pueblos indígenas y 65 lenguas. Aquí hay una situación a aclarar. Esta es la información, digamos, del Estado,
¿cierto?, de la información oficial, pero la información que tienen las organizaciones indígenas, en el caso de Colombia, da cuenta de 105 pueblos y de 84 lenguas, porque hace ya un añito y medio, 2 años, murió, digamos, el único abuelo que había de un pueblo y pues no había más descendencia, por decirlo así, y en especial, pues, mujeres. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera de aclararlo? Porque efectivamente esto tiene que ver con una situación que de alguna manera ha hecho que en los territorios, y en este caso en Colombia seguramente tendremos nuestros relatos en América Latina con otras comunidades, en las cuales el hecho de que la entidad que regula, para el caso de Colombia, cuántas y cuántos habitantes está en Colombia, en este caso es el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, y es a través de esa contabilidad, ¿no?, de los censos nacionales de población y vivienda, es a través de ese sistema que cada 10 años, ¿qué ocurre? Se construye, pues, buena parte, si no toda la política pública, ¿verdad? Y entonces tenemos situaciones como la siguiente. Para los que estamos acá de Colombia, bueno, y muchas otras y otros, ¿cierto?, de América Latina que conocen también este tipo de situación para el caso colombiano. Por ejemplo, en el 2005 aparece la población cancuama, si bien han existido históricamente en la Guajira, pero aparece vinculada a los censos nacionales de población y vivienda. Antes no existían como población. Les puedo decir que los últimos 3 años, 5 años que llevo visitando el Bichada, en el caso colombiano, si el mouse me permite mostrar, así creo que sí, ¿sí? Toda esta parte hacia la frontera, allí existen más de 10 pueblos, Sicuanis, Achaguas, Piapocos, Cuberripa, en fin, un montón. Los Puinabe, que hace 1 año y medio fui, y lo primero que me encontré en el municipio de La Primavera fue 150 familias. En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 en Colombia, no fueron contados en Colombia, por lo tanto desaparecen físicamente y además del registro nacional. Y así paulatinamente tenemos situaciones en el país donde al no contar a las personas, a las comunidades, también de alguna manera no solamente se disminuye, o más bien se aumenta este caudal agresivo histórico contra las comunidades, sino que además pues se suma al historial de agravios que a través de los cuales los ha desaparecido. Y otros sistemas presentes allí, por supuesto. Entonces, esa no es la única razón por la cual tenemos para las organizaciones sociales, la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el CRI, bueno, el CRION, bueno, las distintas organizaciones indígenas en Colombia, solo indígenas, no he dicho nada de los afro y de los campesinos, diré una cosa más adelante. Esa es una de las razones por las cuales está la información oficial, ¿no? A partir de esos registros estadísticos y de contar a los seres humanos en una sociedad, en un país. Pero hay otras de tipo, de otra situación, como el acceso a la tierra, las disputas territoriales, que sin duda, de pronto más adelantito con unas imágenes de mapas de Colombia, quiero aclarar el asunto. Hay otros elementos, pero solo diré ese de manera, digamos, general. La imagen que sigue es el 2018, este mismo DANE, por exigencia de organizaciones campesinas, en el caso de Colombia, se hace toda una tutela de más de 150 organizaciones campesinas en el país y le exigen al Estado que los empiecen a contar. ¿Sí? Digamos, este proceso de que hace 2 meses fue reconocido, como todo pasa en muchos lugares de América Latina, pues se da el calor de la movilización, de las exigencias de los sectores organizados, del trabajo popular también, ¿no? Y de la exigibilidad del cumplimiento de derechos. Entonces, se le pide hasta después de reuniones académicas, de giras, estas organizaciones campesinas piden que en Colombia, por primera vez en más de 200 años, se cuente o se pregunte a la población colombiana quién se considera campesina o campesino. Esto es apenas el mapa de un documento formal, digamos, de esta unidad en el país, ¿no? Donde se le pregunta, entonces miren, ya el sesgo que tiene la pregunta incluso
Primero se le pregunta solo a las personas de 18 años, mayores de 18 años. Y segundo se le pregunta si se identifican subjetivamente, ¿cierto? Digamos que es ese tipo de preguntas que genera, que realmente es lo que querían preguntar. Pero a pesar de todo ello, se le pregunta a buena parte de la población colombiana, 2019, un año después del Censo Nacional de Población y Vivienda, que dice que somos 47 millones de colombianas y colombianos, y el resultado es esa gráfica que tienen allí. De ese total nacional, el 31.8% mayor de 18 años, o sea que el número es mucho más grande, 31.8% en el total nacional. En las cabeceras municipales resulta el 17.8% y en el resto del país, que serían los centros poblados o población dispersa o rural dispersa, el 84%, la gran mayoría. Palabras más, palabras menos, estamos hablando de un promedio entre 14, 15 millones de colombianas y colombianos que se consideran mayores de 18 años subjetivamente campesinas o campesinos. Bien, ¿por qué menciono esto? Entonces, este es un primer elemento de ese panorama, de esa imagen que les quiero compartir para ir llegando a la comunidad, para ir llegando a la escuela, para mirar esos vínculos. Una imagen que les comparto en estas dos fotografías. Parte superior izquierda, inicios del siglo XX. La fotografía es de 1957, de una escuela, de un lugar de Colombia, ¿sí? Y en la parte inferior, pleno siglo XXI, 2020, abril de 2020, parte inferior derecha, la profesora, los estudiantes, el piso de tierra, digamos que sea humilde la escuela, esto no le quita ni le resta, ¿verdad? Pero sí es un poco diciente con relación a la escuela también la construyó la comunidad, pero algo ha venido ocurriendo que de alguna manera también se ha venido alejando de la comunidad. Y este es apenas una de las tantas situaciones varias en las que las escuelas también se encuentran, no solamente desde el nivel, digamos, de infraestructura, sino también pues de otros tipos de elementos como el tipo de currículo construido y los artilugios que podrían, digamos, ponerse para la discusión dependiendo los territorios, dependiendo los lugares, dependiendo los momentos históricos, por supuesto, también, ¿verdad? Las disposiciones económicas, por supuesto. Bueno, y otro tanto de situaciones. Este otro elemento, no menor, no es sangre en el mapa, no es sangre en el mapa de Colombia. Bueno, un poco por el cambio a última hora que tuvimos con el profe, no alcancé a organizar de pronto otras informaciones, digamos, para contrastar esto que les voy a mencionar con este mapa, que no es tan reciente, es un mapa de aproximadamente 10 años, con lo que pasa en América Latina con los títulos mineros, con las solicitudes mineras, ¿sí? Y es bastante escalofriante. Esto que está en este mapa son todas las solicitudes mineras que han venido dándose desde el primer gobierno de Uribe, desde el 2001 hasta el 2012, 2011, ¿sí? No están sumadas todas las otras que se han hecho, pero solamente están registradas y quedó por fuera las zonas protegidas. No porque en Colombia de alguna manera no haya una política o no se quiera respetar estos convenios bilaterales, sino porque de alguna manera, ustedes lo saben, las zonas protegidas de alguna manera las comunidades también resisten esa explotación tan fuerte de los recursos naturales. Y no es que el resto del país no esté, el resto del país en los últimos 10 años ha completado su granito de arena para que todo el resto del país, en el caso de Colombia, esté rojo así, y ese rojo son los famosos polígonos, o sea, las figuras geométricas que establecen los radios donde van a hacer la exploración y después la explotación minera. Podría decirles que el 90% del país está rojito como todos estos polígonos, porque esa información no tan vieja. Al contrastar esto con América Latina, resulta allí una suerte de esas cosas que uno a veces no quisiera saber, ¿no? Porque no es el polígono a ver si van a explorar, no, buena parte ya están haciendo exploración o están terminando y están abriendo el hueco en otro lado. Entonces, esto es solamente para mencionar un elemento adicional y es, no traje la imagen, pero Colombia, la voz oficial, la Visión Rural Colombia, en el 2016, en este mismo mapa, dice cómo Colombia es 75% rural. Por lo tanto, el 75% del país está solicitado para explotación minera. Bueno, y aquí llego entonces para empezar a aterrizarlo con la escuela. Quise tomar esta imagen de la web
por varias razones. Una de ellas, a veces me ha pasado que tomo imágenes de los caminos, de las escuelas, por donde voy y las empleo. Y no todo el tiempo uno tiene la suerte de ir ahí con un formulario, mire, lo puedo emplear para una imagen, sobre todo hoy día con el cuidado del tratamiento de la información, de las imágenes. Entonces quise tomar una imagen cualquiera de esas libres de internet para asociar lo siguiente. Ahí de fondo lo que hay es una escuela y están terminando el encerrado a la escuela. Desde buena parte, digamos, de los años 80 para acá, en América Latina y en Colombia en particular, muchas instituciones educativas empezaron a configurar de alguna otra manera eso que se llamó el campus, ¿no? El campus del saber, el campus del estudio, el campus universitario, el campus pedagógico, el campus de hasta unas categorías antropológicas está, ¿cierto? La relación campus de estudio. Entonces, con campus del saber. Entonces, aquí esta escuela, porque también ha empezado a incrementar muchas situaciones, las violencias de todo tipo, ¿no? Situaciones adversas para las niñas y los niños, los jóvenes, los mismos maestros, las violencias. Y paulatinamente, no solamente se empezó a encerrar la escuela con una malla, con una reja, sino que paulatinamente también pareciera que se le fue sumando una suerte de reja tras reja social, ¿no? Al punto de llegar un momento en el que no se dio cuenta y hay una distancia gigante entre la comunidad y la escuela. Claro, aquí lo que les voy a mostrar más adelante son elementos para decir, pues claro, toda esa cantidad de violencia, todas estas situaciones inseguras, todas estas situaciones de los currículos que no han proyectado y que cada vez más se encierran dentro de sus horizontes, dentro de sus axiomas, ¿sí? Teóricos, resolver los dilemas mismos de la sociedad, no antes de la era un poco de la ciencia moderna. El arte explicaba el planeta entero, el universo entero era explicado por las artes. Ingresa la ciencia moderna y es la ciencia que explica todo, ¿sí? Entonces estos currículos centrados en la base, digamos, mercantil de las correas de transmisión, de estas ideas tayloristas y fordistas también, de correas de transmisión, donde el conocimiento es esa construcción más bien de mercado, de una mercancía. Pareciera que los currículos también empezaron a construirse de esa manera y tocaba encerrarlo, ¿no? Tocaba encerrarse allí en el laboratorio para investigar. Entonces, nada, hemos tenido un historial también de encerramiento de la escuela en el cual en algún momento algo ocurrió y ya la comunidad no ingresaba a la escuela. Si bien sigue ocurriendo que la escuela alberga comunidades, que la escuela alberga, sigue representando dinámicas para la reunión, para el encuentro, pero creo yo, de pronto no lo quiero decir de manera grosera, pero por lo menos en el caso de Colombia y en buena parte de lo rural, ha pasado mayoritariamente lo contrario, ¿no? Que en aras de la protección, incluso Chomsky lo decía por allá, en alguno de sus postulados, ese enemigo interno que se construye, también pareciera y verse reflejado en la comunidad como un enemigo potencial que puede agredir a la escuela. Y entonces mayoritariamente lo que uno encuentra es que esa reja no solamente es una reja física, sino que hay una serie de subrejas invisibles que no permite que la comunidad ingrese, que no ingrese sus saberes, que no ingrese la comunidad, que no ingrese las lenguas. La iglesia apareció, entonces prohibido hablar las lenguas propias, las lenguas originarias, porque era el pecado mortal, ¿cierto? Y así sucesivamente un historial de agravios que ha hecho que la escuela de alguna manera haya vinculación mayoritaria. Sin duda lo tiene y lo sigue teniendo. No quiero ser pues ave de mal agüero y decir que esto ya es así, pero en el caso de Colombia esto es fuerte porque mayoritariamente es lo que más aparece. Uno podría decir, en Colombia tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, y uno podría ir a la vereda más apartada y alejada del país y los niños no salen, entran a su lugar de protección, rejas, y a pesar de que se está en lugares así inhóspitos, pues si no se tiene el permiso firmado por el coordinador regional, que de pronto no se lo encontrará por allá en una reunión virtual cada año, para que le firme el permiso y poder sacar a los niños 2 a 3 metros del CDI, del centro, donde está allí protegido por las rejas, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es agresivo realmente. Y aquí quiero mostrarles pues algunos panoramas rápidos, ¿no?
para avanzar, dije que iba a ir un poquito rápido, aquí empiezo a ir rápido. Esto es en Colombia, el río Sambingo. Esto es una fotografía del 2016. Esa es una fotografía del río Cauca, en el Valle del Cauca, en Colombia. En el 2015 empezó a hacer explotación minera en el río, un río de millones de años, ¿verdad? Que no lo había desviado nada en tantos cientos, no le pongamos millones, pongámosle algunos miles de añitos. Pero acá llegó ahí en 2 años la minería, 2015-2016, lo secó de tajo y así quedó. Acá tenemos en la Guajira colombiana, y hay en otras partes del país situaciones muy de América Latina, situaciones muy similares, ¿no? El Cerrejón. Allí se ve, ¿no? Al fondo, la parte alta derecha de la fotografía, los huecos que va dejando, ¿no? Hay tours que se pueden hacer allí, ¿no? Y estas máquinas al fondo que sacan toneladas en cada uno de sus viajes durante 30 años ha trabajado y ha parado solo 4 horas en 30 años. Aquí saca carbón 24 horas. La fotografía que se ve más cerca, pues más nítida al fondo, es el lago de lixiviados, en fin, terribles allá al fondo. Tiene más o menos casi 3 kilómetros de largo y más o menos 1.5 o 1.8 kilómetros, 1.800 metros de ancho. Entonces, bueno, y la cantidad de hueco tras hueco, ya la explotación va en el departamento vecino hace rato, ¿no? Desviando ríos, en fin. La pregunta allí es, ¿dónde está la escuela, no? La escuela se desplazó hace rato, la escuela desplazaron, bueno, no sé si aquí hayan de esta región del país, en el caso de Colombia, que podrían contar de primera mano cómo ha habido desplazamientos violentos a la fuerza, desaparecidos, muertes, desplazados, barrios enteros a otros lugares donde el segundo entierro no se puede dar. En fin, el historial es grande. La siguiente, ya no gira. Sí, acá. La siguiente es en el caso de Colombia, la parte izquierda, el famoso Chiribiquete antes de la firma de la paz. Un lugar inhóspito, porque por allí no entraban pocos seres humanos. Una de las razones es por la condición inhóspita y 2, porque durante años lo que fue la firma de la paz en el 2002, en el caso de Colombia, este proceso que en buena parte del mundo se conoció para Colombia, las FARC entregaban las armas, firmaban la paz en el 2012, buena parte del territorio era ocupado por este grupo y por allí pues bien inhóspito, no había camino, no había guías y si usted iba pues qué peligro porque se podía encontrar a alguno de estos grupos. No es sino que se firmara la paz y pasaran más o menos al 2015 y durante 3 añitos más o menos el Chiribiquete se ve como la parte derecha. Pero eso es una partecita. ¿Por qué lo digo así en diminutivo? Porque en el 2019 la cantidad de ganado que se cultiva durante 3 años en este lugar es más o menos el 30% de la carne que se consume en Colombia en las superficies de Éxito, Carulla y Pomona, que no solamente están en Colombia, están en América Latina y en Europa también está Carulla con otro nombre, producen cultivando y ellos venden el 30% de la carne que consumen 47 millones de colombianos mal contados y salen del Chiribiquete. En 3 años, después de la firma de la paz, se saca el 30% de la carne en un lugar que llevaba más de 100 años inhóspito, inexplorado. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Más adelantito con unas fotografías que les dije, que les he dicho 2 veces que más adelantito vamos a mirar un elemento asociado a la tenencia de la tierra. El Amazonas, ni qué decir, ya tuvimos, creo, algunos tutores, algunos profes que compartieron algunas experiencias, entre esas todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Y cómo vincular la escuela allí, cómo se vincula la escuela allí o la educación, ¿no? En el Amazonas, que no tiene que ver solamente con Colombia, casi que podría decirse que más allá incluso que el mismo continente, tiene que ver más allá del continente, más o menos han dicho recientemente, entre comillas, los expertos, que ese nivel de no retorno está más o menos al 30% de culminarse. Eso implicará millones de años, primero, desaparecer los seres humanos y que pasen millones de años para medianamente volver a recomponer esa idea de no retorno, o sea, que va a regular el clima de buena parte del continente y del continente vecino y casi que de buena parte del planeta. Entonces esa regulación tiene que pasar cientos de miles de años para que se recupere, para que se nivele. Los más, entre comillas, han dicho los últimos
mes y medio los expertos, una gran preocupación por esta zona es que eso está más o menos al 30% de desaparecer. En una aceleración avasallada de el Amazonas se está quedando así en la mayoría de todo el Amazonas y buena parte de Colombia. Hay partes del Amazonas que hace 20 años uno ya lo podía saltar con un solo pie, con lo caudaloso que es, de los más caudalosos del planeta Tierra. Sí, claro, aquí no he querido entrar en detalles y qué ha pasado con las comunidades, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con los territorios y con las comunidades fuera del desastre natural? Esto es otra situación en Colombia, que no pasa solo en Colombia, ¿verdad? Y son las famosas hidroeléctricas. Esto sigue desde el 2020, una situación muy bochornosa sobre va a mejorar la condición de la conexión eléctrica en Colombia, entonces por lo tanto va a ser mejor, claro, ya llevamos con todo lo que uno podría aplaudir este gobierno de turno, pero ha subido ya 2 o 3 veces el recibo de la electricidad en Colombia, en los hogares colombianos, arriba del río tan pequeñito, una mole grande, gigantesca, pero esta no es la única. Como estas tenemos 38 en Colombia y unas peores en el valle, los que sean por aquí del Cauca, ¿cierto? La Salvajina, la cantidad de muertos, asesinados, masacrados van sobre casi 320, ¿cierto? Hace ya varios años atrás, más la otra cantidad de desaparecidos. Aquí van 2 municipios enteros desplazados. Fuera del impacto medioambiental, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las escuelas allí? Y acá es esta síntesis que les mencionaba, como de un primer momento, donde está el mapa de Colombia, y sería bueno, no alcancé a organizar sobre la tenencia de la tierra en América Latina, pero para rápidamente explicarlo, esto hace parte de un corto video que se elaboró luego del 2012, donde en 7 minutos sintetizan el primer punto, que es fue el punto más difícil de negociación en el acuerdo de paz con las FARC en el 2012. Salió mucho después un video y yo quise tomar de ese video 3 imágenes porque sintetizan de buena manera una situación que aún sigue y que es bien compleja, y es la tenencia de la tierra. Imagen, parte superior izquierda, Colombia, verdecito, 42.3 millones de hectáreas. De esas hectáreas donde son más o menos la tierra que tiene las características y las condiciones para el uso fruto de los seres humanos en ese territorio y que podrían tener una calidad de vida pues onerosa, ¿sí? Eso es más o menos la mitad del país. Claro, aquí no se cuentan los páramos, aquí no se cuentan las zonas de reserva, las zonas protegidas, ¿cierto? Las zonas de amortiguación, todas estas otras características que tienen pues la tierra. Iba a decir territorio, pero sabemos que el territorio implica muchas más cosas que eso, ¿verdad? Entonces, nos vamos por la parte superior al otro mapita, a la parte derecha superior, ahí la flechita. Ahí dice 80%. De esa cantidad de tierra del primer mapa, donde están ahí las vaquitas, y alcanzan a ver esas manchitas, son vaquitas. Toda esa tierra, el 80% de toda la tierra que tiene Colombia es dedicada para el cultivo de ganado. Y uno dice, bueno, será la potencia mundial en ganado, y pues resulta que no. Entonces, claro, aquí hay un despropósito porque es 1 o 2 familias, no necesariamente de Colombia, sino de pues unas superficies, vamos a decir si son maquilas, vamos a decir si son, aunque las maquilas son otra cosa, pero digamos, vamos a decir si son una transnacional, ¿cierto? Que tiene ocupado el 80% del territorio para que los colombianos puedan usufructuar más o menos una buena condición de vida. Allá tenemos un despropósito terrible. 2, si miran el mapa en la parte derecha inferior, de ese 80% nos queda solo el 20% que son las manchitas color naranja. Esas manchitas color naranja, de todo ese potencial de tierra que tiene Colombia, tocaría mirar, insisto, no alcancé a organizar imágenes para mirar al calor de América Latina, ¿sí? La tenencia de la tierra. De esas manchitas naranjas son dedicadas en Colombia para lo siguiente. El 7.1 es dedicado para el café. Y uno dice, tenemos montones de familias que en Colombia tienen su pedacito de tierra y cultivan café. Sí, pero no son para esas familias, ¿no? O está el proyecto Escuela y Café. Están los proyectos donde el colegio y la escuela es de vocación agrícola o agroecológico y siembran algunos otros productos. No son esos. Es para una gran
la gran marca de café colombiana que exporta, que en varias partes del planeta Tierra puede abrir, ¿cierto? En un centro en Londres puede abrir un café y están pensando abrir un segundo café. O sea, eso hay que decirlo como es, con los puntos en los i. Eso no son un par de familias que se reúnen y pueden abrir una tienda en un lugar, cualquier parte del planeta Tierra, ¿cierto? Cuando llevan cientos de miles de tiendas. No, ¿sí? Eso tiene nombre propio, características propias y son dueños de una buena parte de la tierra dedicada a ese cultivo, esas manchitas naranjas. Pero ahí también sembramos las cañas de azúcar, ingenios azucareros tradicionales en Colombia. Buena parte hoy día lo sacan en biocombustibles, no es el Valle el mayor productor hace 20 años, desde hace 20 años para acá está en lo que sería hoy la altillanura colombiana. Pero se saca el biocombustible, la palma de aceite que la tenemos desde la Guajira hasta el Amazonas, atraviesa todo el país en esas manchitas naranjas y buena parte de los productos de exportación. Por lo tanto, el resumen de cuánta tierra tiene Colombia, en las cuales también están las escuelas y los colegios, es solamente del 1.4% de toda la tierra que está en el mapa superior. Solamente ese 1.4% es dedicado para el cultivo del agro y el consumo interno en Colombia. Cuando estas cosas se colocan, porque esas son cifras oficiales del Estado, no son mías, cuando estas cifras se colocan en el escenario de por qué la comunidad o la escuela se aleja de la comunidad, uno entiende la violencia, el conflicto, ese enemigo interno, esa imposibilidad cada vez más de que los saberes, de que los problemas de la comunidad ingresan a la escuela, porque la escuela tiene un principio social de transformar la realidad, sea la que sea la escuela, ¿cierto? Por más ortodoxa que sea, por más popular que sea, si bien son diferentes, tienen principios diferentes, pero ella en esencia y sus maestras y sus estudiantes quieren cambiar algo, queremos cambiar el planeta, queremos cambiar la vida, queremos vivir mejor, pero a veces eso también empieza a volverse un poco complejo cuando la mayoría de la tierra le pertenece a otras, cuando la mayoría de la tierra le pertenece a otros y paulatinamente cada vez más se tiene menos tierra para poder vivir. Sin duda, en medio de esa realidad que tenemos en Colombia y que puede ser muy parecida en otras latitudes de América Latina y también de otras latitudes más allá de América Latina, han existido planes, programas y proyectos, muchos de ellos que han transitado por buena parte de América Latina. Por supuesto, acá tenemos Escuela Nueva, desde 1957 que aparecen los programas de cobertura de ampliación por el tipo de condición de la sociedad, con todas las misiones francesas y todas las misiones alemanas que llegaban desde los años 40, no solo a Colombia, sino a América Latina, ¿verdad? Entonces, Escuela Nueva la tenemos telesecundaria, tenemos aceleración del aprendizaje, postprimaria, servicio de aprendizaje tutorial SAT, servicio educativo rural SER, CAFAN, y hay por lo menos en el caso de Colombia, mínimo otros 12, 14 programas, que a veces muchos de ellos son pequeñitos o regionales o van a depender del momento histórico o del gobierno de turno. Telesecundaria, pues lógicamente no fue inventada acá o no apareció acá. Tenemos lugares de América Latina que uno podría ubicar con mucha claridad dónde apareció, ¿verdad? México, tenemos postprimaria en otros lados, en Brasil, en fin. Entonces, y estos se han desarrollado acá. Acá solo diré que en ese mismo calor, digamos, de planes, programas y estrategias para la cobertura educativa que vinculaban mucho más a la comunidad, ¿no? Porque esa idea de la escuela que refleja la necesidad de la comunidad y se vincula con ella, pues también aparecieron las estrategias y más que estrategias, la reivindicación de las comunidades étnicas, ¿no? En el caso de Colombia, el CRIP se empieza a organizar en 1970-71, pero la figura jurídica, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, la figura jurídica la adquieren, eso en 1975. ¿No? Hay algunos que hablan de la parte jurídica, empezamos CRIP 75, pero bueno, los más viejitos hablan y han hablado y cuentan cómo desde antes, 1969 incluso, muerte del Che y el mayo de 68, permea buena parte de América Latina, la escuela también, y por ende esta dinámica organizativa colombiana. Bueno, quería nombrarlo porque por allí hay mucha experiencia y saber, ¿no? Y quiero ir a otro lado para ir dando un pequeño viraje en esta elemento que logré preparar rápidamente para conversar con ustedes un poquito hoy.
Un elemento que no adentraré, por supuesto, porque seguramente aquí muchos de ustedes, sus experiencias, sus saberes, sus experticias, y que hace rato se ha pasado, no se ha terminado, pero sobre esta idea de la modernidad, ¿no? Algunos lo consideran, y de la globalización, algunos consideran la globalización como la pedagogía a través de la cual la modernidad se expresa. Me parece maravillosa concepción, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo solo quiero mostrar otro elemento, un elemento. Y ese elemento tiene que ver con carros, ¿sí? Claro, aquí faltaría muchísimo para hablar de ellos, pero si ustedes ven esta primera carroza, parte izquierda superior, una carroza, ya la siguiente han pasado más o menos 15 años y ya es distinta, incluso esa tiene motor, casi otros 15 años y ya tiene un carro moderno, ¿cierto? Vemos la parte inferior y ya son carros que, como ustedes lo ven allí, ya parece que tiene vida propia. Hoy día estamos hablando de la cuarta revolución industrial, incluso algunos que ya están punteando cómo será esa quinta revolución industrial. Me sorprendí mucho hace unos días cuando ya algunos están hablando de una quinta revolución industrial y yo, pero espera, ni sabía que había 4 revoluciones industriales. Incluida, ¿no? Esta reciente donde las inteligencias artificiales van y vienen, y entonces uno se encuentra autos, ¿no? Como este tipo, películas Transformers. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es un poco más allá o más acá de esta discusión de la modernidad o de la innovación y la tecnología, más bien, preguntar qué tan rápido se transforman los currículos, qué tan ágil y qué tan rápido se transforma la escuela. Si la escuela expresa de alguna manera parte de la realidad, porque no podría ser responsable pues por todo lo que ocurre, como suele ocurrir muchas veces, ¿qué tan rápido son sus transformaciones, son sus cambios? Debería cambiarse. Hay una frase que empleamos algunas veces para decir, mira, tenemos currículos del siglo XIX, con maestras y maestros del siglo XX, para estudiantes del siglo XXI. Y la diferencia es así en términos de las innovaciones educativas. No estoy diciendo que cambiar pues es una buena garantía. Tenemos casos en el mundo, para no ir más lejos, Cuba, ¿sí? Desde la Revolución Cubana a la fecha ha tenido el único mismo modelo, no lo ha cambiado, bueno, pequeñas cosas, pero no ha cambiado y ocupa, por lo menos en el caso de América Latina, en el nivel de las pruebas estandarizadas, siempre el primer lugar de América Latina y el Caribe. Y oh sorpresa, nunca han enseñado con todos estos entramados de pruebas estandarizadas que sí se desarrolla en buena parte de América Latina. Entonces, además, ¿cómo lo logran, no? Entonces, no necesariamente estoy diciendo que tiene que cambiar, pero entonces, ¿qué tipo de modelo es el que tenemos, no? De escuela. Para decir que también buena parte de esas rejas que tenemos, que se van poniendo allí, en el caso de Colombia, un currículo nacional, que realmente no diferencia por más allá del título, podrá tener el título en la pared, incluso con mucho respeto lo digo, por comunidades indígenas que se han dado la pela por construir sus planes no solamente de salvaguarda, que a propósito muchas comunidades indígenas en Colombia no lo tienen, o que tienen su proyecto no educativo, pero es en el papel, en la práctica ha sido muy complicado, muy difícil, y entonces resulta desarrollándose ese modelo pedagógico, perdón, ese modelo de contenidos nacional, que poco o nada tiene que ver con eso que ocurre en la comunidad, porque ya hay una reja grande, ya sea una reja procedimental para explicarme. En Colombia, las comunidades indígenas a partir de la Constitución del 91 les dijeron, pues eso como son autónomas e independientes, ¿cierto? Entonces tienen tierra, territorio, identidad y cultura, pilares de sus procesos organizativos. Entonces, pues bueno, ustedes construyan sus proyectos educativos. Cuando uno va y mira a dónde lo tiene que radicar en el ministerio, pues a uno le toca estar empezando más o menos el doctorado, y no quiero ser grosero con la situación para colocar solo como un referente, pero a uno le tocaría más o menos estar iniciando el doctorado para comprender todos los vericuetos procedimentales y normativos, didácticos, para construir los planes tecnoeducativos o otros planes y entregarlos al ministerio para que se los avale, ¿no? En términos de que, tenemos derechos, entonces tenemos derecho, construyanlos autónomamente. Y eso ha pasado. Tenemos en Colombia más o menos los últimos 7 años, se ha mencionado como en la buena parte de la Amazonía, de esta cantidad de pueblos indígenas que les mencionaba, 40 están en vías de extinción. Y el proceso de extinción está no solamente cultural, sino físico, más o menos proyectado a que en 10 años ya no existe ninguna ni ninguno.
¿sí? Y si existen algunos, han perdido todos los referentes de cosmovisión, práctica cultural. Entonces, bueno, hace casi añito y medio que fui a este municipio de Vichada, La Primavera, y hasta allí muy bonito el currículo, dice no educación, pero el modelo es escuela nueva. Todo lo que se enseña es escuela nueva. No hay electricidad y hay 2 cartillas desde hace 10 años y no han cambiado en 10 años. Entonces uno dice, y todos los profesores mayoritariamente son de otra parte del país, de la costa. Entonces uno dice, ¿y aquí qué ocurrió? Muchos tenemos una hora de lengua indígena y ya eso es no educativo. Entonces, y no lo estoy diciendo con agresividad, sino pues con la agresividad de ese Estado, ¿no? Que tiene esa estructura con esa lógica. Entonces allí creo que habrá que preguntarse quién es el que debería innovar. Tenemos una sociedad entonces así, y acá aceleré. 1969, ¿qué notas son estas? Allí el disminuido es el niño, la niña, el joven, el estudiante, ¿cierto? Y allí oronda y intermedian los padres y el docente. A eso le tiene que responder. 2009, pequeño salto. La misma pregunta, ¿qué notas son estas? Y allí el que está disminuida, ¿cierto? Es la maestra. Y el que media otra vez son los padres de familia. Me parece que es bastante diciente esto que suele ocurrir allí. Sin duda, insisto, ¿no? Esto es como una tangente, ¿cierto? Van y nunca se encuentran en algún lado, o sea, no quiero generalizar, pero insisto sobre esto que viene ocurriéndose muchos años en Colombia, que cada vez más como que pareciera más difícil vincular la escuela a la comunidad o viceversa, en esa idea de ser humano nuevo. Ahí dice hombre nuevo, no es la mejor palabra un día, pero digamos de ese ser humano nuevo que cambia, porque también la escuela ha ayudado y ha aportado para que eso ocurra. Pero entonces, con la educación que tenemos, con una ternura que pareciera que cada vez más debiera desaparecer, y en muchos lugares ha desaparecido, ¿no? Y si es tierna es porque tiene 5 o 3 añitos o está en estado de gestación la mamá o la mujer, ¿cierto? Ella es tierna. La ternura también pareciera haber desterrado de ese territorio que es el cuerpo de los hombres, ¿cierto? Por esas prácticas que tiene que ver como esa trilogía capitalismo, machismo y colonialismo, ¿no? Sin medio ambiente, ya insisto, tuvimos una charla que no por la charla, me refiero porque estaba planteada en el diplomado, ¿no? Hoy día los temas medioambientales son de largo aliento y en todo lado. Entonces, con este medio ambiente que nos está quedando, con el tipo de convivencia que además se siguen construyendo en unos más que en otros, por supuesto, regiones y territorios de agresividad, ¿sí? Uno podría poner en duda que esa sociedad nueva con esos ritmos vaya a ocurrir. Una lógica en la que la lúdica y el juego se parece más a esos juegos de agresividad que a esos procesos de socialización, ¿no? Desapareció las artes como la explicación del universo y de la misma ciencia y de ese self, ¿no? De ese alemán, de ese self, de esa vida, de ese sujeto que participa del conocimiento, y entonces la lúdica como arte, el juego como arte desapareció y entonces quedó minimizado a su mínima expresión de posibilidad de conocimiento y quedó como pues esa cosa fuerte, recia, ¿no? Con todas esas dinámicas rutinarias, pues uno podría decir que tenemos una dinámica de clonación perfecta de seres humanos que el currículo pues construye también. Por allá en África, alguna vez en una universidad, su filosofía a la entrada era más o menos, el currículo es igual o más perjudicial que una bomba o que 10 bombas como la que cayó en Hiroshima, ¿sí? Produce más muertos porque además de estar como muertos en vida, ¿cierto? La imposibilidad del pensamiento crítico no es la única manera, pero más o menos titulaba de esa manera ese horizonte, ¿cierto? El currículo es tan perjudicial, podría llegar a ser tan perjudicial como una bomba de Hiroshima. Así que de pronto esos currículos que aún siguen siendo de alguna manera asignaturistas como la única forma para el proceso del conocimiento, creo que buena parte de esas escuelas rurales han roto en muchos lugares y hemos tenido experiencias acá con todas ustedes en el diplomado, mostrado que aún subsisten esos horizontes de se puede hacer de otras maneras, que hay que hacerlo de otras maneras, que no necesariamente es la única forma, esa dimensión asignaturista.
que el tiempo depende también, necesitamos tiempo, pero también necesitamos tiempo para otras cosas en el proceso mismo de formación, que esos tiempos puedan ser otros, ¿cierto? No necesariamente, y mucho más hoy algunas explicaciones más allá también de las meras explicaciones pedagógicas demuestran cómo la neurociencia, por ejemplo, ya hace unos buenos años, ¿no? Ha demostrado cómo no necesariamente no es así que los primeros años escolares, 3, 4, 5 años, tengo que aprender a leer o a escribir. Eso no ocurre. Claro, de pronto hace 20 años, 30 años todavía se pensaría que sí. No hay por qué, no habría por qué hacerlo, pero tenemos, en el caso de Colombia esto es bien fuerte todavía. Bueno, hay cosas, tuvimos hace esta semana la erradicación del estatuto, de la ley estatutaria para la reforma o el derecho a la educación en Colombia, y hay cosas complicadas también, en medio de lo aplaudible, ¿no? Digamos, escolarizar a los niños de 0 a 3 años, no sé, ¿no? Porque es agudizar esta idea de a los 3 hay que aprender a escribir, a leer, entonces eso es bien delicado a veces. Pero hay otras maneras, ¿no? Esas dinámicas de ciclos, de proyectos, de otras lógicas de organizar no solamente el currículo, sino todo el proceso mismo de la información. A veces tenemos estos enfoques pedagógicos, sí, claro, importantes, pero a veces también están en el papel, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder conversar con muchas docentes en lo rural y hacer talleres y tratar de aprender, más bien, no enseñar, no creo que lo logre, pero sí aprender un poco cuando nos preguntamos por estos enfoques pedagógicos, y está allí en el papel muy bien diseñado, organizado, explicitado, armonizado incluso, ¿no? Pero cuando uno va y mira la práctica cotidiana, está muy lejos, ¿no? Ni holístico, ni tradicional, ni múltiple, ni el que sea, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué? Pues da lo mismo como que si se quema o no. Y además la cantidad, no quiero ser pues tan grosero pues con el conocimiento construido en medio de la ciencia también, pero como para qué tenerlo, ¿no? Si realmente no sirve para acciones concretas en la vida cotidiana del quehacer académico, pues ¿para qué tenerlo, verdad? Y eso nos lleva entonces que mucho de esto de la escuela, al alejarse tanto de esas otras formas, de los procesos del saber, de las prácticas comunitarias, de los saberes, de la historia, de la flora, de la fauna, del territorio, de todas esas vidas que están allí tan milenarias e históricas, pues nos queda también en estos sistemas educativos ese que nos ha venido ocurriendo en Colombia, ¿no? Universal, general, para todas y para todos, en aras también del derecho, ¿no? Pero uno dice, pero nos quedamos en la calificación, ¿no? La evaluación ni por las curvas aparece, y también la confundimos. Bueno, y acá rápido, yo creo que unos 3, 5 minutos por mucho, acá no diré nada, la escuela como organización de transmisión del conocimiento, el Estado privilegia a la escuela, ¿no? Como para la transmisión de su visión de sociedad. Conectividad no diré nada más allá de nos quedó claro el sistema de conectividad que tenemos o la brecha digital con la pandemia, menos mal llegó en caso de Colombia, ¿no? La conectividad debe ser para todas y para todos. Tenemos muchos lugares donde en caso de Colombia a la escuelita rural llegó la conectividad y llegó a la escuela, pero no llegó a la comunidad, no llegó a las campesinas, a los indígenas. Ellos tienen ahí la lineecita porque se alcanza a tomar de la antena o del sistema de conexión que se ha adoptado para que llegue conexión a la escuela. Y lo primero que hacemos es descargar para tener correo, y uno dice, ¿de eso se trata la brecha digital o es otras cosas? Hay una deuda aquí muy grande que la pandemia nos dejó, y hay bastante sobre el asunto luego de la pandemia. Por eso lo dejaré aquí, pero creo que es un reto fuerte para lo rural, ¿no? Porque eso es otro elemento que le suma esa reja que distancia mucho más la escuela de la comunidad, en lugar de fortalecerla. Esa relación, sin duda hay experiencias exitosas, pero entonces venimos de experiencias exitosas a una situación que debería ocupar mucho más espacio como derecho, como por supuesto es o debe ser la conectividad. Y esto nos lleva a modos de entender la escuela. Solo nombraré, la escuela se podría entender y la comunidad como una educación que no termina, que nunca termina, y menos mal, pero también que no tiene la única palabra y que no es la razón única de todo. Una educación que no garantiza empleo, y aquí sí hay una situación compleja, porque ya sea rural o no, básicamente se prepara mayoritariamente, y uno le encuentra profesiones, en el caso de Colombia, médicos que se preparan para estar en la ciudad, no en lo rural,
y si necesitan, hay municipios, yo he encontrado hasta departamentos enteros donde en todo el país se busca un médico porque no hay, y toca tener un médico y se le paga 5 o 10 veces más y a pesar de eso no va. ¿Por qué? Por esa condición también social que tenemos en los territorios, ¿no? Porque la forma como se organiza el currículo es como se organiza en esa dinámica maquiavélica, sin duda, del mercado, ¿no? Por partes, aprender pedacitos, ¿sí? De la realidad, aprender pedacitos mínimos del conocimiento fragmentado. Y entonces cuando tenemos currículos así, bueno, peligroso. Tenemos lo que sabemos, unos medios de comunicación, bueno, muchas cosas para decir allí. Y me iré finalmente, perdónenme, esta última, antepenúltima, en una pregunta sobre un oficio en crisis. ¿Por qué? Porque este oficio de la educación nos tiene con problemas viejos aún no resueltos, pero un siglo que no solamente hay nuevos problemas que no logramos comprender todavía y otros que estamos aprendiendo a comprender y que necesitan ser tratados y abordados. Entonces tenemos una relación allí bastante adversa. Bauman diría, Simón Bauman, en términos de la modernidad líquida, estaríamos en transición. Pero ¿en qué momento? Yo algún día me pregunto, ¿pero en qué momento uno se da cuenta que está en transición o ya dejó de estar en transición o estamos viviendo de ambas o como dirían algunos otros teóricos, en términos del desarrollo, seguimos viviendo un desarrollo bastante desigual, ¿no? Y esas condiciones lógicas que se dan en los territorios, pues va a determinar esas condiciones, las cuales va a verse reflejadas en el tipo de educación que tenemos y cada vez más la manera como se aleja de la comunidad o la comunidad de la escuela. Y esta, perdón, mentiras, esta era la antepenúltima. Eso implica que también ese alejamiento de la escuela nos ha alejado de esa idea de hilar, trenzar, tejer, ¿no? Que sería también la idea del saber, reflexionar y actuar, ¿sí? Aprender para transformar. Falsborda aquí, en esa idea del sentipensar en Colombia, lo llamaba también en un viejo texto de él, el problema de cómo investigar la realidad para transformarlo por la práctica. Otra manera un poco de hablar de esta gran dinámica de la IAP, ¿no? Esos bucles donde se investiga con la comunidad y se transforma desde y con la comunidad. Y acá, como les dije, terminaba. Eso nos lleva entonces en algunos casos, como en el mío, que trato de aprender un poco y comprender esto de las pedagogías de lo rural. Porque yo creo que no se trataría, en el caso de Colombia, la manera como viene ocurriendo, se habla de educación rural, y yo también lo digo, pero es ese currículo nacional, ¿no? Que desconoce que todos esos saberes históricos, porque es un sistema histórico de realidades complejas, por ejemplo, como tenemos una diversidad tan amplia de frío, caliente, templado, ¿cierto? Páramo, valle, selva, las mismas condiciones biogeográficas nos determinan unas situaciones, como por ejemplo lo que ocurre en nuestra educación rural en Colombia, que para construir una escuela ya está más o menos determinado, las medidas, las estandarizaciones, y bueno, qué bien. Pero da lo mismo que se construya en La Guajira, en medio del desierto, 40 grados a la sombra, literal, a que se construya la misma escuela en el Huila, en el Tolima, que hay zonas calientes, o en los llanos, que es llano, plano, caliente, o en el Amazonas, en medio de la selva, de lugares de 80 de humedad, de sensación térmica. Como que diera lo mismo, como que da lo mismo, ¿no? El cambio del impacto en la flora o en la fauna determina proporcionalmente la relación biocultural y asociativa que tenemos los seres humanos con los entornos. Si eso no se tiene en cuenta para la construcción de contenidos, para la construcción de los currículos, para la existencia misma de la vida, entonces estaríamos diciendo que la educación rural a mí no me sirve por eso, porque replica un sistema opresivo, replica un sistema agresivo con las comunidades, replica el alejamiento de la escuela con la comunidad. Me sirve una pedagogía de la rural que entiende que esas realidades, no estamos diciendo que no cambian, pero que esas realidades son complejas, que esas realidades para construir currículos implican tener en cuenta la cultura, que debe tener en cuenta esas condiciones biogeográficas y que debe tener en cuenta otras dinámicas.
las mediaciones políticas, las redes sociales, los saberes, los conocimientos, los tiempos, las tecnologías, y que eso implicaría reconfigurar no una educación rural, sino un sistema educativo centrado en pedagogías que van a variar dependiendo las condiciones como lo expresa la figura. Lo dejo allí porque, como les dije, a las 25 me tengo que ir y yo soy muy hablador y no fui capaz de avanzar lo suficientemente rápido para poder dejar un par de minutitos e interactuar con ustedes. Pido excusas por ello. Dejo allí la presentación y si de bueno, en estos minutitos hasta las 25 hay retroalimentación, algunos aportes que ustedes quieran mencionar, tienen ustedes la palabra. Liliana, adelante. Es el tema más importante, pero con muy poco tiempo. Sí, Se tocó la realidad de la escuela rural en su esencia. Ojalá más adelante se pudiera abordar. Gracias. Sí, lo siento, Liliana, realmente, qué pena, muchas gracias. Vi que levantó la manito, ay, perdón, si alguien me ayuda porque perdí acá. Rosenberg. Buenas tardes, compañeros. Jairo, sí, señor. Agradecerle por esa exposición tan importante. Yo creo de que ahí es donde está el asunto para que pueda ser la escuela rural la transformadora de los procesos que irradien a la comunidad. Nosotros, el sistema educativo colombiano es tan nocivo porque nos ha vendido de que cada 4 años se monta una persona en el gobierno y él supone y cree que lo que él hace o dice está bien hecho y entonces volvemos a lo mismo. Cada 4 años volvemos a empezar en un camino que no termina. Y esto es muy nocivo y es muy peligroso porque estamos enfrentados a conformarnos no más y nosotros los docentes utilizar este espacio como un escampadero y no a transformar personas, a transformar estudiantes, a transformar mentes y a cambiar la dinámica en que estamos las escuelas. Agradecerle inmensamente porque ese referente yo creo que ha sido el más importante que se ha planteado en este ejercicio de estos 11 encuentros. Yo creo de que aquí está el meollo del asunto y tenemos que hacer énfasis en estos procesos. Yo sé de que muchos maestros venimos haciendo este trabajo, pero mire de que como las golondrinas nos quedamos callados ante el avasallamiento que tiene el Estado frente a la educación y los cambios que se deben generar en el sistema educativo y con esto el colombiano. Mire lo que usted dice, y yo siempre lo he dicho, allá en Cuba siempre son pioneros y que no utilizan otro mecanismo, sino porque vienen haciendo 50 años lo mismo. Y entonces ellos sí saben qué es lo que sirve, qué funciona, qué no funciona. Nosotros aquí seguimos apostándole cada 4 años a una situación tan incierta en el ejercicio de la educación, de que nos quedamos muy cortos y no sabemos para dónde vamos. Cualquier bus o cualquier tren de que nos montemos nos lleva a cualquier lado. Muchas gracias. Gracias, Rosenberg, a ti. María del Rosario, ¿verdad? Qué pena, sigue Liliana y después María del Rosario. Perdón. Es que Liliana le levantó la mano desde hace rato. Vale. ¿Liliana? Sí, señora, Liliana Suárez. Ella fue la primera que lo... Gracias, ya hice la intervención, muy amable. Qué pena, es que mi internet ha estado fallando. Vale, María del Rosario, entonces adelante. Muy buenas tardes, saludos, interesante todo lo que nos van recreando cada semana en términos de la educación rural, de la escuela rural. Usted, me voy a referir puntualmente y de manera muy rápida. Usted hoy tocó dentro de su trabajo que compartió con nosotros
tocó las escuelas normales superiores. Yo laboro en una de ellas, en la de Montes de María del departamento de Bolívar. Mi escuela viene, bueno, primero a empezar que venimos en un proceso de acreditación, primero cada 4 años, luego ahora 8 años. En la escuela veníamos respondiendo, digámoslo así, hasta el año más o menos 2001, 2002, solo respondíamos a la formación. De hecho, eso fue lo que nos dijo el proceso de investigación que hicimos durante 2 años y medio, que solo respondíamos como a la formación del maestro para la zona urbana. Pues ya cuando nosotros hacemos la investigación veníamos con 8 años de divorcio con el sector rural precisamente por el conflicto armado, pues nosotros, todos saben, fuimos considerados una de las zonas rojas en el país. Nos fuimos en el año 2002 hasta el año 2004. Hicimos durante esos 2 años investigación en territorio. En nuestra subregión consta de 7 municipios. Nosotros lo hicimos en los 7 municipios. 5 lo hicimos de manera presencial y 2 a través de nuestros mismos estudiantes y de maestros en servicio egresados nuestros. Eso nos arrojó 6 grandes problemáticas, pero que hoy no lo podemos, no lo puedo dar a conocer por la premura del tiempo. Conocemos el compromiso que usted tiene, pero una de los grandes resultados, e incluso Educación Rural hace parte del plan de estudio de nuestra institución y hace parte de los 15 créditos, dentro del programa de formación complementaria. Nosotros tenemos desde la educación rural una propuesta que se llama Formando un nuevo maestro para lo rural y el posconflicto. Más adelante, en otra oportunidad, podremos disertar, compartir qué elementos componen, ¿verdad?, esta propuesta para nosotros así de responder con ese gran compromiso social que tenemos con la subregión, con el municipio y el país. Al igual, te digo que nuestros egresados, donde llegan a laborar, están haciendo un trabajo interesante en sus territorios, están liderando procesos que estamos coadyuvando al desarrollo educativo de esas zonas rurales. Muchas gracias. María del Rosario, no, muchas gracias a ti. De hecho, solamente te diría que pronto, yo creo que esta semana, vamos a circular un ejercicio también con la red de maestras y maestros rurales de Colombia que estamos hasta ahora organizándonos. Se va a hacer en noviembre las jornadas de educación rural colombianas, por decirlo así. Chévere, un poco lo pasaremos un poco por los grupos, así los colegas y las colegas de otros países de América Latina sientan que de pronto no pueden participar, pero es como ese nicho un poco de organizar y fortalecer esta red de maestras y maestras colombianas y colombianos. Entonces va a ser estas jornadas de educación rural. De pronto allí, María del Rosario, puedas participar y contarnos. Lo digo porque esto es reciente en otras escuelas normales, como en Boyacá, en Pasca, en Colombia, en el cual buena parte, si no 16, el 40% de los créditos en esta parte complementaria en las escuelas normales, los últimos añitos, 2, 3 o este año, su centro es la educación rural. Aquí la lástima es un poco de este gobierno que no apoya, ¿no? O sea, esa vinculación de pronto los que quieran seguir en otros, en fin, allá hay mucho por decir, pero han hecho y siguen haciendo un montón de cosas. Entonces, por ahí socializaremos la información y estaría chévere, María del Rosario, que pudieran participar en esas jornadas que van a hacer en noviembre. No sé si alcanzamos de pronto una última intervención. Una última intervención, si no, yo me iría. Ya en 4 minutos me conecto a una clase, qué pena con ustedes. Como lo mencionaban, sin duda, pues es un tema que está allí, que debe seguir, que continuará y que hay muchas y muchos que lo han caminado, que lo siguen
imaginando, sintiendo, ¿no? Desde caminos pedagógicos, desde estos, por aquí vi esto en uno de los comentarios, ¿no? A propósito de Freire, esta idea de que nadie aprende solo, pero tampoco se transforma, necesariamente se necesita del colectivo, ¿verdad? Y otros dinámicas presentes por allí. Entonces, nada, pues enhorabuena, yo les agradezco mucho la comprensión y este cambio que tuvimos para el día de hoy. Y bueno, que tengan un buen resto de día, de tarde, de noche y un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones, gracias por todo. Profe, gracias a usted. Gracias. Gracias, mi profe, por la exposición. Gracias tan por bacana. Listo, muchas gracias, maestro Jairo, por habernos acompañado. Muy buena la exposición. Muchas gracias a Chao, todos chao por a todos. participar. Ya saben, el video se va a subir al perfil de YouTube y se va a subir al blog para que puedan estar pendientes. Entonces, pues nada más. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias, feliz Venga, tarde. feliz tarde.